Lima y Campus Piura, y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú también. Y bueno, sí me he posgrado en algunas otras universidades. Normalmente hago eso, luego también trabajo en estudios para las áreas de profesionales. Esta clase para mí es bastante conocida, yo ya he hablado muchas veces de esto, incluso tengo escritos libros sobre el cual lo que podamos hablar hoy día serán temas que más o menos conozco y que podamos discutir, porque las cuestiones alrededor de la discrecionalidad están metidas en todas las actividades administrativas que ustedes puedan afrontar en su vida profesional y o académica, si es que incluso uno pretende entender bien qué hace la administración pública en diferentes áreas, en diferentes sectores económicos y sociales, y definitivamente tiene que tener en cuenta que la discrecionalidad administrativa está ahí. El gran problema de nosotros, y al menos es lo que he notado a lo largo de mi vida profesional y académica del país, es que los que intentan hablar de la discrecionalidad buscan controlarla sin entenderla, y eso es un gran problema. Tú no puedes controlar una figura jurídica, es decir, ponerle límites y limitaciones, si es que no sabes cuál es su concepto. Y ahí hay un gran lío de cara a la construcción que puede hacer una persona para, por ejemplo, plantear soluciones en el caso concreto. Un crédito judicial, la solución a un problema de cómo interpretar una norma que ordenga potestades discrecionales, cómo saber hasta dónde puede llegar una autoridad administrativa en el ejercicio de esas potestades discrecionales, cuando estamos ante arbitrariedad y ya dejamos de lado la discrecionalidad, porque la discrecionalidad y la arbitrariedad son cuestiones distintas, porque hay que estar sincero, la discrecionalidad es una figura del Estado de Derecho, la arbitrariedad es prohibido por escrito lo que tiene que ser extirpado de la actividad administrativa. El acto arbitrario es el acto que tiene que ser anulado por un juez contencioso, por un juez constitucional en este caso. Son cosas distintas, radicalmente distintas. Entonces, las ideas que vamos a brindar hoy tienen un hilo argumental. Vamos a buscar contraponer la discrecionalidad administrativa, explicar qué es, cuál es el concepto que se puede servir para nuestro derecho, cómo puede ser asumida por ustedes para luego sacarlo al caso concreto, si es que lo vamos a utilizar en algún momento, que sé que lo harán, porque la discrecionalidad lo realiza en todos lados. Y luego lo contrapondremos contra lo que es la discrecionalidad, la arbitrariedad administrativa, la arbitrariedad de las administraciones públicas. Son dos cosas distintas. A partir de eso buscaremos, seguramente en medio de la explicación surgirán temas alrededor del Estado de Derecho, porque todos estos temas están entroncados en las figuras más importantes de conformación del Estado de Derecho. La principal, el principio de legalidad. Si uno no entiende el principio de legalidad, no puede asumir ni la discrecionalidad. A lo largo de la explicación que explicaré, ustedes pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes, no hay ningún problema. Si no les queda claro algo, pues veremos qué pasa. Para volver a explicar las cosas y no finalmente claro todas las cuestiones alrededor. Hay una frase que creo que resume bien por qué en el Perú hemos entendido mal la discrecionalidad. Es una frase de un profesor alemán que se llama Hans Huber y que dice lo siguiente, o algo así como lo siguiente: la discrecionalidad es el caballo de Troya del Estado de Derecho. Es algo así como una figura metida en medio que intenta ir liquidando o minando las bases mismas del Estado de Derecho. Lo cual a priori podría parecer, y por eso es que tenemos la imagen de la discrecionalidad como si fuera una figura nociva, antijurídica. Es más, la prensa misma, los medios de prensa, hace mucho en construir la idea alrededor, y que los ciudadanos recogen evidentemente sin mayor análisis, de que las potestades discrecionales son malas, que las potestades discrecionales son antijurídicas por naturaleza. Y eso es falso, eso es mentira. Porque en tanto exista el Estado de Derecho, la administración pública siempre va a tener márgenes para poder optar, para poder asumir una decisión a partir de táctica o planificación, para poder plantear soluciones diversas a partir de criterios no necesariamente jurídicos. La administración pública, sus respuestas y sus motivaciones no son todas jurídicas, ¿sí? Acuérdense ustedes que en la administración pública trabajan ingenieros,
trabajan economistas, sociólogos, ¿sí? Diferentes profesiones, porque la administración pública salvaguarda distintos tipos de intereses públicos. No todos son sostenidos desde el derecho. ¿Qué duda cabe, por ejemplo, que una administración municipal, cuando brinda prestaciones sociales, digamos, el vaso de leche, no necesita abogados? Sus respuestas y resoluciones que dé alrededor del vaso de leche muchas veces están sustentados en economía social. Y estos criterios no son jurídicos. Eso es algo que hay que empezar a entender. La administración pública fundamenta sus decisiones en muchas ciencias sociales, económicas, ingeniería. Eso no sucede con otros poderes públicos como el Poder Judicial. ¿Cómo habla el juez? Una sentencia. El juez habla derecho y la instrumentaliza esa decisión en una sentencia que dirime un pleito o da soluciones o luces a una incertidumbre. Pero los criterios que utiliza un juez son exclusivamente jurídicos. No puede utilizar otros criterios, como si la administración pública lo hiciera. No puede usar criterios sociológicos, no puede fundamentar la sentencia en valoraciones estimativas numéricas, ¿sí? Lo único que hace es asumir derecho, que no es solamente interpretar la ley, como decían los franceses. Pues tiene capacidad para poder crear reglas, interpretando cosas, integrando para lograr eliminar vacíos, ¿sí? Entonces, si eso es así, partamos por lo real. La administración pública se sostiene en muchas ciencias. Y si se sostiene en muchas ciencias, las decisiones que pueda tomar también son heterogéneas, con argumentaciones distintas. No es lo mismo un acto del Ministerio de Economía que un acto por el cual se nombra a alguien en una plaza pública. Por más que puedan tener en medio datos presupuestarios para poder darle disponibilidad a la plaza, no se puede considerar eso un acto de planificación económica. El presupuesto público tiene gruesos datos numéricos. Eso es controlable por un juez. Puede pasar lo que pasó en Perú, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional al momento de controlar la planificación de tasas aduaneras, que sucedió durante el año 2009. El Tribunal Constitucional dijo que una tasa era inconstitucional y no solamente se quedó ahí, es decir, no solamente anuló el tributo, indicó cuál era la cuantía que se debía cobrar. ¿Un juez puede hacer eso? O sea, esa es la pregunta que me haría por eso. La respuesta la obtendremos a lo largo de la clase, las explicaciones que podamos dar. Entonces, si estos antecedentes tenemos, ya tenemos una primera pieza para poder ir construyendo el concepto de discrecionalidad. La segunda pieza tiene que ver con la ley. La ley pura y dura, el texto escrito. El legislador, cuando legisla, no detalla cada supuesto normativo que existe. ¿O sí? ¿Lo hace? ¿Cuántas veces recurrimos a interpretación a lo largo de nuestra vida jurídica como profesión? ¿Cuántas veces más a integración? ¿Cuántas veces más a la analogía? ¿Para qué nos enseñan eso en las facultades de Derecho? Porque la ley no responde a todos los supuestos. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. La ley simplemente plantea soluciones a veces genéricas y abstractas para ciertos supuestos fácticos. Entonces, si el legislador no lo puede todo, ¿quién tiene que llevar adelante las soluciones a aquellos casos en donde la ley no ha previsto muchas cosas? ¿O las ha previsto de manera muy tangencial? La administración. Las entidades administrativas. Sí. Las fuentes sociológicas no se encuentran contenidas en los principios del procedimiento administrativo. ¿Las fuentes sociológicas? No, las fuentes de procedimiento administrativo son casi las mismas que las fuentes de derecho en general, salvo algunas especificaciones, algunas producciones propias del derecho administrativo, que es el reglamento, por ejemplo. El reglamento sí es una fuente propia de
pues no aparece como un elemento que pueda considerarse como fuente, más allá de alguna alusión a la costumbre de manera indirecta. Los principios recogen cosas justas, no necesariamente valores sociológicos. O sea, si uno habla de los principios de legalidad, desarrollo de ley, lo que están recogiendo son cosas que sirven necesariamente para todo tipo de actor administrativo y son límites a la actividad administrativa. Pero la realidad como sí misma, como valor sociológico, más allá de alguna alusión indirecta a la costumbre que aparece en la ley de procedimiento administrativo y que en el caso del derecho administrativo es vista en algunos usos o prácticas que se tienen en la administración pública con los ciudadanos, no creo que aparezca un recojo así positivizado en ley de la realidad o los valores sociológicos de la realidad como fuente de derecho. Ahora, la realidad es innegable que va más allá de la ley y que el propio derecho siempre la supera. Eso es clarísimo. Una pregunta, las circulares o los informes que emite el área legal de forma interna en la administración pueden ser considerados o evaluados al momento como potestades discrecionales de la propia administración y pueden ser considerados como parte legal de una resolución. Es decir, yo podría citar una circular o un informe. O sea, el informe es el acto administrativo, que ahí sí yo me alejo de alguna corriente de la doctrina peruana que dice que los informes y los actos de administración interna no son actos administrativos, por este precepto que aparece en la ley, que es un precepto reducido, no es objeto de esta clase, pero puedo demostrar perfectamente que los actos de administración interna no es solamente una clase, son 4 tipos de actos de administración interna, con lo cual solamente los que no producen efectos jurídicos serían aquellos que no podrían ser considerados como actos administrativos. Pero un informe que contiene una declaración en ejercicio de potestades denominadas consultivas, ¿sí? Son las potestades de órganos de asesoramiento, de órganos que están considerados en la estructura como de línea, que asesoran a órganos que toman decisiones dentro de la administración. ¿Pueden tener potestades discrecionales? Claro que sí. La ley, por la densidad de la ley, que eso es lo que le voy a explicar luego, puede ser que estos órganos de ejercicio de potestades consultivas tengan adscritas o habilitadas potestades discrecionales y pueden utilizar distintos elementos para poder brindar el resultado final que es el informe. Y en ese informe contener antecedentes de diverso estilo, fundamentaciones de diversa índole, incluso asumiendo datos de contenido ya producido por otro órgano consultivo, como sería en este caso con una circular o un informe previamente establecido. La línea de los informes, y en eso sí creo que en el Perú tenemos que modificar mucho nuestra actividad con los informes. Los informes tienen que marcar una cierta línea de argumentación para el órgano que toma decisiones, con lo cual el cambio de línea tiene que estar debidamente fundamentado, algo parecido a la mecánica de la jurisprudencia, que en Perú no funciona porque hacen informes a medida, o sea, cambia de político, le hacen un informe parecido y el otro ya no quiere esa línea, cambia, o sea, eso en la administración genera inseguridad jurídica y que el administrador tenga que estar al tanto de cuáles son los cambios de línea en relación a actos administrativos, resolutivos, etc. Es complicado el asunto para el propio administrador seguirle la línea de la administración, más aún si esos informes muchas veces no los pueden, no solamente los conocen los funcionarios. Bien, entonces volviendo a decir, si el legislador no lo puede todo, la administración pública es la que tiene que empezar a asumir el tema. Por eso la administración pública, según un grueso sector de la doctrina comparada, considera a la administración pública como el poder público socialmente más extendido. La administración pública está en todos lados, desde que naces hasta que mueres como ciudadano. Es más, es un funcionario de la administración el que dice que estás finalmente muerto, si es que no lo haces en una clínica privada. Aunque finalmente ese documento de clínica privada pasa por la administración pública, que es la RENIEC, para decretar tu muerte civil. Entonces, la administración pública está metida en todos lados y el legislador lo sabe perfectamente y sabe que es la administración pública quien va a colaborar con él en estos casos donde la ley plantea preceptos generales, no dice mucho, necesita de detalles específicos, asume la necesidad de colaboración reglamentaria, ¿sí? Cuando le dice a otro lo que tiene que hacer sin decir nada más, cuando aparecen partículas como y, o, depende, entre, opciones, posibilidades, cuando le dice a la administración que ella es la que tiene que llevar adelante la actividad sin decirle nada más. Entonces la administración ya tiene un margen, entre comillas, de libertad para poder actuar como mejor considere.
Porque no es que se lo haya autoatribuido, es que el legislador se lo ha dicho. Y ese es un tema claro. La discrecionalidad no nace de la autoatribución de la administración pública. El legislador le dice a la administración pública qué exactamente es lo que tiene que hacer. Principio de legalidad. Previa determinación de la actividad o la conducta administrativa. Entonces, si aparece dentro del dato positivo normativo potestades discrecionales, es porque tú has revisado que esa potestad es exactamente así, cuando te permite todo este gama de posibilidades que hemos visto. Entonces, si eso es así, la pregunta a continuación que vendría es: ¿qué es lo más importante entonces en la discrecionalidad? La relación entre el legislador y la administración pública, no al revés. Lo otro es lo que vendrá luego de la explicación. Lo más importante para poder definir lo que es discrecionalidad es entender la relación que existe entre el legislador y la administración. Principio de legalidad. Porque el principio de legalidad no es lo que siempre nos han dicho. La administración pública solamente puede hacer lo que la ley manda. Sí, claro. Pero la ley a veces manda que ella haga cosas, porque la ley no lo dice exactamente, o no muestra opción fija. Hay que reinterpretar el principio de legalidad alrededor de la discrecionalidad, entonces, lo que aparece en el artículo 45 de la Constitución. Entonces, queda claro, a partir de lo que hemos hablado, de que si tenemos clara cuál es la relación entre el legislador y la administración, ya tendremos una parte del componente básico del concepto de discrecionalidad. La discrecionalidad es un margen de libertad de la administración pública frente a la ley. Es un margen de libertad de la administración pública frente a la ley. Pero solo frente a la ley. Es decir, la administración pública, cuando ejercita potestades discrecionales, se vuelve un poder omnímodo, incontrolable, que no puede respetar ninguna base mínima del Estado de Derecho. No respeta principios. Es decir, uno puede ejercer potestades discrecionales violando el principio de igualdad. Pasa a veces de que potestades de acceso al empleo público, cuando hay concursos, los poquísimos que hay en este país, digamos función docente, médica, etcétera, que son los pocos concursos públicos que aparecen regulados, porque acuérdense ustedes que a partir de la liberalización de la economía, que no estuvo mal, pero digamos, hubo una tendencia a creer que el empleo público es un costo presupuestario más que una inversión a futuro. Y se fue introduciendo dentro de las leyes de presupuesto de los años 90 hasta ahora la idea de que no deben haber concursos públicos. La pregunta es: ¿cómo vas a dotar de personal de la administración? ¿Los vas a encontrar en la esquina o en la bodega? Primera pregunta que haría. Está prohibido por ley de que existan concursos públicos salvo justificadas excepciones. Qué bueno, a partir de ahora los políticos pondrán al personal administrativo, que es lo que ha pasado hasta ahora, directa o indirectamente. Y por eso tenemos el funcionariado que tenemos en muchos casos. Entonces, en ese tipo, bajo ese esquema global que hay, en potestades de acceso al empleo público, cuando se aplica concursos, exactamente en las funciones públicas que he hablado, docente, militar, profesores, sanitarios, y que tienen concursos a lo largo de los años de los ejercicios presupuestarios, hay mucha discrecionalidad, que no está mal, pero por ejemplo, mucha discrecionalidad al momento de que el comité evaluador, la comisión de evaluación que está llevando adelante el concurso, estima los requisitos presentados por los postulantes. Y hay una estimación voluntaria y subjetiva muchas veces, ¿no?, de parte del personal de esos comités, de los integrantes, incluso hasta para valorar los porcentajes o los puntajes numéricos que tienen que aplicar a cada documento presentado por las personas, cuando fundamentalmente están en base ya en la fase misma de evaluación curricular, que es donde ya aparece el grado de estimación. Si el legislador lo ha permitido, uno podría aplicar esas potestades discrecionales justamente para conformar una decisión que esté acorde a una serie de criterios de recursos humanos. Pero lo que no puede hacer al aplicar ese ejercicio de potestades
Es decir, eliminar a un postulante, eliminarlo de plano, sacarlo del concurso, o no estimar simplemente su documentación presentada que acreditaría un puntaje por solamente cuestiones políticas o por cuestiones raciales o por cuestiones de conveniencia o eficacia diversa. Ahí sí se estaría violando el principio de igualdad de trato. Igualdad para los iguales, desigualdad para los desiguales. Si todos son postulantes, todos han pasado a la fase, todos merecen ser evaluados. Que eso no significa que todos van a tener el mismo resultado. ¿Me dejo entender? O sea, a pesar de que se ejercitan potestades discrecionales, estas tienen límites. Por eso vuelvo al segundo componente de la definición. Legislador, administración. Pero la administración, al ejercitar esta habilitación que le da el legislador como un margen de libertad para su actuar, ¿es incontrolable? Y la respuesta es no. Nada en el Estado de Derecho es incontrolable. Nada. Porque a pesar de que puede existir un margen de libertad de la administración frente al juez, que tendrá que ser valorado, como ya lo vamos a explicar luego, esos actos discrecionales son controlables, son fiscalizables. El juez puede fiscalizarlos en el contencioso administrativo. El juez constitucional, bajo el parámetro general de la Carta Magna, que pueden ser los derechos o principios constitucionales, también puede fiscalizar el acto discrecional. Pero nuevamente, sigue existiendo un margen de libertad de la administración pública frente al Poder Judicial, por decisión del legislador. Entonces, si sintetizamos los dos componentes, lo que tendremos es lo siguiente. ¿Qué es la discrecionalidad? Pues un margen de libertad que tiene la administración pública para actuar frente al legislador y frente al juez. Por tanto, es una figura de naturaleza bifronte, de doble cara. Pero la cara principal es la del legislador o la administración. La cara fundamental de revisión por parte del estudioso, el jurista, el operador, es la del legislador frente a la administración. Es la administración la que termina siendo beneficiaria de este poder inmenso, de estas potestades públicas tan intensas. Es de naturaleza bifronte porque esos actos que se provienen de esas potestades discrecionales tienen un tratamiento jurisdiccional distinto. No son iguales a los actos reglados, que provienen de potestades regladas. El juez no puede tener un tratamiento jurídico similar. Son actos distintos, pero también controlados. ¿Quedó clara la definición? ¿Dudas? ¿Entendieron algo o no me entendieron nada? Quisiera hacer un comentario con respecto a lo que usted manifiesta, que nada del Estado de Derecho es incontrolable. Estamos hablando como que ese es, desde mi punto de vista, es un estado ideal realmente, porque en la práctica nosotros cotidianamente vemos que no es así. Cuando le escucho hablar de un Estado o de un funcionariado público como el que usted nos menciona en clase, no sé por qué me voy a la idea de una burocracia muy poderosa, ¿no? Una burocracia casi como en los países del bloque soviético de aquellos años. No, por favor. Pues nunca traigamos eso. Pero es que el problema es que uno relaciona la burocracia de los estados socialistas soviéticos como algo sumamente negativo. Pero no es tanto así. Vemos que la burocracia, por ejemplo, en países tan desarrollados como Dinamarca o los países nórdicos, funciona muy bien y se habla de una burocracia muy, digamos en términos muy aceptada, que la magia funciona. ¿Aceptada en versión peruana? ¿Aceptada en versión sueca? En la versión sueca. Porque aceptada en versión peruana sí. Entonces, economistas como Galbraith, por ejemplo, hablaban de una
una burocracia necesaria, pero de una burocracia eficaz, no de una burocracia como la que nosotros conocemos o como la que nosotros sufrimos, como la que nosotros hemos sufrido desde nuestros inicios republicanos. Entonces, el problema no tanto es cómo entendemos el funcionariado y lo relacionamos con la burocracia, sino cómo nosotros lo sufrimos, como usted mismo ha dicho, ¿no? Entonces, el tema de lo que usted ha manifestado con respecto al Estado de Derecho, es decir, que nada en el Estado de Derecho es incontrolable. Que no puede dejar de ser controlado. Claro, yo todo creo existe. Claro, pero eso es lo ideal. Yo creo que No, aquí, pero en el Perú funciona también, yo le demuestro luego, a pesar de todo. por ejemplo, en los Estados Unidos, el juramento al presidente de la República se lo toma el presidente por el presidente. Lo que pasa es que en el Perú nosotros adolecemos precisamente de un poder judicial fuerte, que realmente, mejor dicho, en el Perú no existe un equilibrio de poderes, no existe un Estado funcional. Y el problema de funcionalidad no es un problema solamente de derecho, es un problema político que nos arrastra. Y en el fondo, la política es lo que determina todo, porque la política, como usted bien ha dicho, es la que va a designar a los funcionarios de confianza, que son a hablar de los que manejan la administración pública. Entonces, el tema legal, si bien es cierto, nosotros lo necesitamos, porque de algo tenemos que vivir. Nosotros los abogados que pleiteamos a diario tenemos que vivir de los pleitos. El abogado funcionario, el que ya tiene años de carrera, como usted o como otro profesor anteriormente lo manifestó en clase, ¿Quién? efectivamente a veces los funcionarios ni siquiera se preocupan por una buena capacitación, cumplen con su tiempo de servicio, buscan su jubilación y Yo he sido funcionario de las 3 administraciones territoriales del país, he sido funcionario municipal, regional y de Estado. Y no va a haber vida más buena para mí que el ser funcionario, no porque salga a las 5 de la tarde o 6. Yo salía a 11 de la noche a cambiar en el Ministerio de Salud y trabajaba como una bestia, pero me sentía bien porque yo tengo algo que creo que la mayoría del equipo con el que trabajaba tenía, que es la vocación por lo público. O sea, tenemos una vocación de servicio que aparece en estos funcionarios que tienen menos de 30 años, que son gente nueva, que apareció en esta generación que está levantando el país de a poco, y son los que han estudiado fuera del país, fundamentalmente, que han regresado. Y muchos de ellos son funcionarios del Estado. Lamentablemente, pues hubo este recorte de sueldos y se fueron muchos al sector privado, pero esa gente, le aseguro, que le da unas condiciones mínimas y regresan. Son gente muy buena que puede regresar. Pero bueno, son anécdotas, regresar al fondo del asunto. En el Estado de Derecho nada es incontrolable, incluso en el Perú, aunque ustedes no lo crean. Y yo les digo una sola cosa, fuera de los poderes constituidos constitucionalmente, y de que el Poder Judicial tiene 1 millón de problemas, que no cabe que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha marcado la configuración de nuestra sociedad. O sea, desde la recuperación democrática, finales del siglo pasado, hasta ahora, ya vamos casi 14 años de vida ininterrumpida y de jurisprudencia del Tribunal Constitucional que puede tener polémica, alguna puede ser muy mala, pero mucha de esa jurisprudencia ha demolido la arbitrariedad del poder público. Hace no mucho, hicimos un libro colectivo entre varios profesores analizando de 2000 a 2010 toda la jurisprudencia que ha salido del Tribunal Constitucional que sea de derecho administrativo. Y hemos encontrado jurisprudencia interesante. O sea, uno se pone a analizar esa casuística particular, se va volviendo una forma para poder ir controlando a los poderes públicos. No acabo de comentarle, por ejemplo, que en el Tribunal Constitucional pasado, el tribunal anuló un acto del presidente. ¿Quién se atreve en este país a anular un acto del presidente? Solo el Tribunal Constitucional. Porque la Corte Suprema es muy peligrosa. A veces pareciera más un juez de primera instancia que otra cosa. Y no, que su jurisprudencia no es relevante. Y es verdad, el Poder Judicial tiene muchos problemas. Quedó acá. Nosotros no somos un país que nos hemos basado mucho en lo que los jueces digan. Pero nuestro tribunal sí que ha tenido algún valor. Y hay que darle ese valor que se merece. Nuevamente, la construcción de instituciones nace del esfuerzo colectivo. O sea, no podemos pedir instituciones teniendo bandazos de dictaduras como hemos tenido en este país. Dictadura, democracia, dictadura, democracia. Hemos tenido más de 3 gobiernos seguidos de democracia. Recién ahora vamos a cumplir un 3er gobierno de democracia. Mis padres
Que me acuerdo, me han hablado de Victoria Velasco. Claro. Fueron 12 años de dictadura, toda su juventud bajo dictadura. Y luego, cuando estamos en la recuperación democrática, casi una dictadura terrorista que casi nos invade en mi país. O sea, hay que ser sinceros, para construir la institucionalidad necesitamos paz y democracia. Son las dos bases. Entonces, hay que seguir bregando, es lo único que nos queda, seguir construyendo, esforzándonos, trabajando, para poder, cada uno desde su lado, poder construir una institucionalidad en democracia y libertad, evidentemente. Y eso toma tiempo, quizás no lo veamos nosotros, lo vean nuestros hijos. De verdad, o sea, no hay otra forma. 30 años continuos de construcción de instituciones nos puede llevar a tener la estabilidad. Todo el mundo se pregunta ahora, ¿por qué los conflictos sociales no los resuelven las administraciones municipales o regionales? Sí, ¿con qué funcionarios? ¿Hemos hecho algo por construir funcionariado regional o municipal? ¿Hemos hecho algo por tener cuerpos burocráticos municipales de alcance nacional? Es decir, abogados que sepan de derecho municipal y de derecho urbanístico que puedan ser repartidos a lo largo del país en cualquier zona. O sea, nos hemos tomado el trabajo de hacer eso. Entonces no pidamos tanto, pues. Lo que hay que hacer es construir, eso es otra cosa. Esa es mi opinión. Yo no veo otra salida más que continuar en la brega. Ahora, yo soy profesor universitario, no político. ¿Qué puedo hacer yo? Hacer ciencia jurídica. ¿Me gustaría ser político? No lo sé, creo que no. Yo estoy en otro lado. Esta discrecionalidad entonces podría ser para poder judiciar, poder juzgar a la administración pública, pero sabemos que debido a este favoritismo a veces tenemos, es debido a que al que ejerce el poder en la administración pública. Por ejemplo, en una municipalidad, un alcalde es el que a veces recomienda, ¿no? Pero a veces muchas veces ingresa por la gerencia personal. Entonces el responsable se ha hecho la posibilidad administrativa supuestamente no cumple los requisitos, pero está ingresando a la ese es un gran problema. O sea, de nuevo, el tema del... Yo tengo una idea sobre ese tema que creo que es una forma de poder controlar las plazas de confianza política y la discrecionalidad que hay para otorgarlos. Tiene que ponerse requisitos mínimos para acceder a los puestos de confianza política, más aún si ejercitas función directiva. Porque tú como funcionario de confianza política no eres una persona que solamente lleva papeles, tomas decisiones. Y decisiones que alcanzan terceros, por ejemplo el gerente municipal, el gerente personal, un asesor de alto rango que toma decisiones. Entonces, si vas a hacer eso, y más aún si existe la restricción en la ley marco del empleo público que habla de 5% en cada administración como máximo para funcionariado de confianza política, tiene que haber criterios objetivos y racionales para que el político decida a quién puede llevar. Un objetivo mínimo es experiencia en la función pública. Eso es lo que ha pasado todo el tiempo. Gana un empresario la municipalidad y cree que todos sus amigos empresarios pueden trabajar en la municipalidad. Y como no funciona, porque los empresarios tienen otra mirada, otras cuestiones, no están en el sector público, fracasan en la gestión, y luego le echan la culpa al SNIP, le echan la culpa al régimen presupuestario público, a la vida, a los ciudadanos. De verdad, la única forma de poder construir es justamente una de las grandes instituciones que usted muy bien decía el economista, que es un funcionario público profesional, estable e ingresado por todos. No hay otra manera de poder crecer desde la persona estable, profesional. Son 3 garantías mínimas. ¿Es difícil? Sí, porque les estás quitando a los políticos una de las grandes armas que tienen en este país para ofrecer a los ciudadanos. Son las cifras. Algún político se aventurará a hacerlo, no les va a quedar otra. Si no, el sector privado va a seguir tan dinámico y el Estado estará tan atrasado que ya no habrá forma de poder empatar y nos convertiremos en un país dividido en 2 partes, lo privado y lo público, como ya está pasando ahorita. ¿Me dejo entender? En algún momento va a pasar ese cajón de la fragmentación y el Estado va a tener que asumir el rol que le toca. Ya se está notando. ¿Qué pasa? Los empresarios necesitan autorización. No hablo de la grande minería, un empresario que hace su negocio local necesita autorizaciones, necesita certificaciones,
de defensa civil y defensa civil está haciendo colapsado. Colapsado, ya no funciona, ya no genera actividad y la economía se está limitando con eso. Entonces ya no hay que seguir viendo esos asuntos de que usted plantea el funcionariado como un costo, es una inversión para las nuevas generaciones. Esa es la verdad de las cosas. Hay que cambiarle el chip a los del medio. La idea no es que guarden dinero para dárselo a nuestros hijos, la idea es que gasten las cosas que necesitamos ahora. Bien, volvamos a la discreción, para no alejarnos tanto de ella. Entonces, si ahí es el concepto, ya lo tenemos más o menos adecuado. Hay algo que ustedes ya han podido incluir en mi explicación del concepto. Cuando el legislador entrega potestades discrecionales, está permitiendo que la administración pública configure la realidad que le tocaría a él por mandato constitucional primario. La Constitución dice que el legislador legisla. ¿Y qué haces cuando legisla? Si no es otra cosa que diagramar normativamente la realidad. Decir que se van a aplicar estas cuestiones para producir estas consecuencias en la realidad. Estás diagramando. Estás diciendo que son deberes, que son derechos, cuándo se aplica autorizaciones, qué tipo de actividades son económicas no reguladas, irreguladas, sino sin posibilidad de intervención administrativa. Es decir, diagramas sectores. Pero como el legislador traslada las potestades discrecionales a la administración pública, lo que está haciendo es trasladar justamente su poder a la administración. Y le está diciendo a la administración, tú diagrama. Eso es algo que no hay que dejar de tener en cuenta, sobre todo los jueces. Cuando la administración pública ejercita potestades discrecionales, tiene un componente político, pero no político partidocrático, ejercicio de partidos para llegar al poder a través de la democracia representativa, de lo político en el sentido más lato, de conformación de la realidad, de la polis, de la realidad misma. La administración pública puede llegar a tener ese tipo de poder tan grande, de decir cómo se configura, qué se tiene que hacer en esta actividad, decretar qué actividades son deberes, qué actividades son obligaciones, cuándo existen derechos. Pues es un poder inmenso. Frente a eso, claro que hay limitaciones, ya lo veremos, pero no se puede desconocer la naturaleza política de las potestades discrecionales. Es inevitable. ¿Por qué? Porque el propio legislador así lo quiere. El propio legislador así lo determina. Tercer paso. Si esto es así, la pregunta que vendría a continuación es ¿cómo controlamos a este poder inmenso? Peor aún, ¿cómo controlamos que estas potestades discrecionales que están repartidas en un montón de normas del ordenamiento jurídico vigente, pasando desde sectores económicos, sociales, urbanismo, derecho a la función pública, aspectos sociales que también aparecen un montón de cuestiones discrecionales, incluso en la conformación de los propios derechos constitucionales hay potestades discrecionales. Cuando la administración pública, por ejemplo, emite una reglamentación de zonificación urbana, no está haciendo otra cosa que desarrollar el uso edificante, ¿no? Es una facultad constitucional que pertenece al derecho a la propiedad. La administración pública se convierte en el gran delimitador de derechos constitucionales, que no es otra cosa que la conformación del contenido constitucional de un derecho hacia el interés público. Es una cuestión bien extraña, bien dura que se tiene que hacer. No se puede construir más allá de ciertos parámetros, porque hay una función social de la propiedad. La propiedad no puede ser ejercitada de manera absoluta, ningún derecho puede ser ejercitado de manera absoluta. Eso justamente restricciones, limitaciones y delimitaciones las tiene que terminar configurando la administración. En esa configuración hay potestades discrecionales. ¿Por qué son 5 y no 4 pisos en este terreno? Un piso más son 3 departamentos, son 300.000 dólares o más. En el desarrollo inmobiliario, el tener 4 pisos o 5 implica mucho más dinero, evidentemente. ¿Por qué la administración pública por planificación solo acepta que en este suelo urbano se construyan 5 pisos? Hay muchos datos, dirán algunos. Criterios de ingeniería, de edificabilidad, parámetros del Reglamento Nacional de Construcción.
Aplicación de criterios de oportunidad, porque en este terreno puedes quitar pistas hacia zonas de infraestructura pública. Claro. Pero en todas las soluciones posibles que implican la discrecionalidad, lo más importante que es la justificación. Todo acto discrecional, y ese es el primer deber de la administración pública, de ejercitarlo, incluso para que se lleve el sector regulador. La administración tiene que justificar, dar razones para poder sostener una decisión discrecional. La motivación. Tiene que expresar motivos de manera fehaciente, exteriorizarlos hacia los administrados interesados para poder justificar esa decisión. Ese es el primer gran parámetro de análisis cuando se controla actos discrecionales. Hay que justificar todo. El Estado de Derecho es el Estado de la razón. Es una frase que siempre repito cuando hablo de la discrecionalidad, porque creo que se te puede quedar grabada bien, bastante bien, fuerte. No existe Estado de Derecho si es que no te comunican las razones de las decisiones tomadas por los poderes públicos. Claro, porque la motivación se convierte en el elemento para analizar por qué se fundamenta algo de una manera o de otra. Más aún si hay criterios que son optativos. ¿Por qué no se asumió esta decisión y no la otra? ¿Por qué existe esta estrategia y no la otra? ¿Por qué son 4 y no 5 pisos? Justificación. Y claro, la motivación tiene unas reglas mínimas. Tiene que tratarse de motivos objetivos, racionales, y eso implica la proporcionalidad de los motivos de cara al interés público. Tiene que tratarse de motivos no necesariamente jurídicos, porque como yo había explicado, la motivación en el caso de actos discrecionales y en general de la actividad administrativa puede estar basada en varias ciencias, ingeniería, los motivos al fin y al cabo, mecanismos de defensa y de protección y de justificación que tiene esa decisión cuando tiene un acto discrecional y que podrá ser debidamente justificado y tamizado y revisado por quienes se consideren interesados y también por el gran fiscalizador jurídico de la administración pública, que es el juez, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Entonces, el gran primer límite de la discrecionalidad es la motivación. No hay acto discrecional si es que no hay motivos. El acto discrecional jurídicamente tomado implica motivación previa. De ahí es donde provienen una serie de formas de motivación. Motivación directa, motivación inaliable. La motivación, por ejemplo, que había planteado el señor, que es la motivación que proviene de extraer argumentos de un informe y trasladarlos a otro para poder justificar una decisión, se llama motivación inaliable. Es un tipo de motivación bastante utilizada en el tráfico de la administración pública. En casos similares, trasladas informes parecidos para poder justificar decisiones posteriores. Eso te obliga a la administración, porque bueno, los jueces manejan 2.000 expedientes. Un funcionario de la administración pública puede llegar a manejar 4.000 perfectamente y de diferente materia, tranquilamente. Hay administraciones públicas donde que se desbordan de expedientes para calificar, etcétera, un montón de cosas. Pregunten a los registradores o funcionarios municipales. Entonces, si el volumen de actividad de expediente que tienes es tan grande, definitivamente tú vas a tener que buscar líneas de respuesta básicas para poder controlar el número. Entonces eso implica buscar casos similares. Si hay casos similares, verás, por ejemplo, que habrá un caso sobre actos discrecionales. En ese caso asumirás una línea ya tomada en tu informe y la transformarás y la aplicarás, adaptándola definitivamente a varios informes más. Motivarás de esa manera o tomarás la decisión de esa manera. ¿Eso es antijurídico? No. Se llama motivación inaliable. Motivación utilizando argumentos de otro acto previo. Es válido. Claro, si se cita.
y si ha habido un proceso de formación. Como eso se aligera la carga, ¿no? Uno termina teniendo 4.000 expedientes. Pero digamos, si logras obtener una línea de argumentación de expedientes similares, terminarás manejando un poco. Ahora, hay un viejo problema que aparece en este tema. Cuando hay motivación débil, cuando la motivación es justificada y suficiente. Difícil problema. Difícil. No necesariamente todo tiene que estar motivado al 100%. Es decir, motivado con una cantidad enorme de argumentos para poder justificar una decisión. ¿Por qué? Porque los motivos son casuísticos. Dependen del procedimiento exacto que se está utilizando y de todos los antecedentes que existan para lograr tomar la decisión final. No todos, incluso los actos tomados, necesitan de motivos sumados como si fueran cartas y naipes. Algunos bastaría solamente con alegar ciertas cuestiones. ¿Y eso de qué depende? Depende fundamentalmente de la densidad normativa. La densidad normativa, que es la que el régimen jurídico aplicable para el procedimiento en cuestión, implicará tener más o menos argumentos, más o menos complejidad, más o menos especialidad, más o menos informes, más o menos estación probatoria del procedimiento. Mientras más actividad probatoria exista, más motivos aparecerán. Mientras más litigiosidad hay en el procedimiento, más motivos van a tener que aparecer para poder ir revisando cada postura que aparezca. En un trilateral es evidente que vas a tener que revisar las dos posturas enfrentadas. Entonces, no se puede hablar de que todos los motivos, porque son pocos, son débiles. No. Se habla de consistencia. Los motivos tienen que ser consistentes. E incluso, excepcionalmente, hay ciertos actos administrativos que no necesitan motivos. Un traslado de material de un lado a otro no necesita motivos. Un traslado de lapiceros de una oficina a otra tampoco necesita motivo. Es pura estrategia, puro criterio de oportunidad, que incluso hasta podría ser expresado verbalmente. Acuérdense ustedes que el acto administrativo, aunque pueda ser mecanizado por escrito, también podría ser dado, y existe una tesis de que los actos administrativos también pueden ser verbales. Claro, pero el problema es cómo los demuestran. Pero podrían ser. ¿Alguna duda con la motivación? Sí, señor. El acto administrativo entonces podría ser anulado si no tiene Dependiendo. Sí, claro, porque mire, si es excepcionalmente un acto que no necesita motivos, no habrá mucha necesidad de anularlo, porque habría que probar que la densidad normativa, el régimen aplicable del procedimiento y al acto, implicaba simplemente una decisión mecánica de la administración. Implicaba la toma de decisión de trasladar material de un lado a otro, como hemos comentado. Tan simple como eso. Y para trasladar material de un lado a otro, hasta solamente bastaría criterios de oportunidad. ¿Por qué traslado de un lado a otro? Porque están limpiando con ser este piso. ¿Qué motivo puedo emitir ahí para decidir por un acto de logística trasladar el material del almacén Alma al almacén Beta? Porque hay ratas y podría haber afectación al patrimonio público. Bastaría con una simple alegación a que hay una infección interna dentro del almacén que necesita ser limpiada. Pero claro, otra densidad normativa, o sea, otro régimen jurídico te obligaría a motivar más. Dependiendo. Por eso, la regla no necesariamente es, si no existen motivos no hay acto. No. Muchos actos administrativos necesitan motivación, pero excepcionalmente algunos no. Excepcionalmente algunos no. Casos muy puntuales no necesitan motivos. Esa sería como la regla básica para el tema. ¿Alguna otra duda?
he visto muchos de ustedes que son por sufrir la escala de visión. Han faltado. Bien, segundo bloque de fórmulas de control. Podría ser tomadas por los jueces. Si ya revisaste que hay motivación, ya tienes un segundo estadio de revisión que tendrías que hacer. Son los principios. Los principios generales y los principios de derecho administrativo que resulten aplicables al caso concreto. No todos los actos están involucrados por todos los principios. Los principios son casuísticos, pero los principios son la base del ordenamiento, la base del derecho. ¿Por qué? Porque los principios son figuras jurídicas que contienen cosas justas por naturaleza. Cosas justas por naturaleza. Por ejemplo, el principio de equidad, tan romano es realmente la aplicación del principio de justicia material en el caso concreto. ¿Alguien puede dudar que el principio de equidad es injusto? ¿Es contrario al derecho como ciencia? O el principio de proporcionalidad, que es una fórmula de, digamos, mediatización del principio de legalidad, ¿no? La legalidad pura y dura dice que lo sanciones, ¿no? A veces entras en este conflicto como operador. La legalidad pura y dura dice que inicie sancionador. Imagínense usted un buen policía de tránsito, los malos, que me han parado hace algún día, que pedían plata, los buenos policías. Un buen policía de tránsito no puede controlar todas las infracciones que suceden en una ciudad tan caótica como Lima. Tendría que tener 20 pitos y 20 bocas y varios brazos como pulpo para poder poner todas las multas que tendría que poner. ¿O ustedes creen que sí podría? No, tendrías que necesitar 20 policías en cada esquina. Ahora venía por acá por una de las vías transversales para llegar, porque había demasiado tráfico, y había un mototaxi que se había puesto como camión en medio. O sea, viene el rey, el arrolla, ¿me entiendes? Y ese hombre es tomate, ketchup sería, estaría completamente arrollado. O sea, imagínense un policía, viste un día de policías de tránsito en la ciudad de Lima y caminen por la ciudad. ¿Cuántas multas pondrían? Infinidad de multas. Serían ricos, ¿sí? Porque les darían un porcentaje de su institución. Que no está mal, no veo mal eso, si es que son bien aplicados. Pero el problema es el siguiente, de cara a la discrecionalidad. Si tú no aplicaras el principio de proporcionalidad, tendrías que iniciar sancionador, aplicar el inicio de un sancionador cada vez que tú veas la ocurrencia de una infracción o de hay indicios de posible infracción. Pero la administración pública no puede hacer eso porque no tiene todos los medios materiales para poder gestionar todos esos procedimientos y poder procesar todas las conductas infractoras que suceden en la realidad. No hay posibilidades reales. Ninguna administración pública lo puede hacer. Por eso es que existe discrecionalidad para el inicio de sancionador. Por eso es que el policía no le pone multas a todos, porque está aplicando un principio limitante de la actividad administrativa, de las potestades administrativas, que es la proporcionalidad administrativa. Buscar que los medios utilizados, en este caso represivos, sean los más adecuados para el fin público que se intenta sostener. Si tú quieres aplicar los medios más adecuados, tú tendrás que buscar las conductas infractoras más intensas, no las más leves, las que más agreden al interés público, y reprimirlas de manera muy fuerte. Del otro lado, si lo quieres ver cuando impone sanciones, siempre buscar que la sanción no afecte la libertad individual, por ejemplo, que es uno de los grandes mecanismos de control que se tiene sobre sanción administrativa. La actividad administrativa, al menos de la administración civil, la que no es militar ni policial, no puede afectar por principio de proporcionalidad en la libertad individual. Tú no puedes generar medios represivos, por más que impongas una sanción, que afecte directa o indirectamente la libertad individual.
al menos la básica, que es la de locomoción. Entonces queda claro que los principios no solamente limitan a la administración pública en actividades que podrían ser transparentemente limitables por ellos, como es la actividad sancionadora, lo limitan en todo, al momento de tomar una decisión de otorgamiento de un derecho, por ejemplo, una beca al extranjero. Quizás el principio de proporcionalidad te obliga a utilizar tu criterio, un criterio de estimar que hay mejores medios para otorgarle a este beneficiario que al otro, porque este beneficiario cumple ciertas condiciones académicas distintas a las que tiene otro. Y esas condiciones son más favorables al interés público y menos represivas frente a los derechos que tienen otros postulantes. Principio de proporcionalidad puro, tan instrumental como eso. Entonces, no solamente los principios son utilizados por la propia administración para autolimitarse, son los jueces finalmente los que terminan utilizándolos para poder sostener argumentaciones de fiscalización a la actividad administrativa. Son los propios jueces los que tienen que tomar en cuenta esos principios. Claro, porque cuando un juez revisa un pleito en un contencioso, por ejemplo, tiene que asumir que la actividad administrativa que está controlando, primero, es discrecional, segundo, tiene motivación, y tercero, cumplirá con los contenidos al caso concreto de los principios que sean aplicables. Cumplirá con esos contenidos este caso. Es decir, el acto evaluado no afecta el principio de legalidad, no afecta el principio de reserva de ley, no afecta el principio de tipicidad, si es que la actividad sancionadora, no afecta el principio de proporcionalidad, no afecta el principio de colaboración reglamentaria, no afecta el criterio pro homine, que es el criterio en favor del homo, el pro libertate, en favor de la libertad, el pro administrado, que viene de este principio de favorecimiento que hay para que el administrado cumpla con terminar los procedimientos administrativos en base a oficialidad y formalismo puro. Entonces, lo importante acá es que el juez tenga en cuenta que tiene que hacer eso, pero no basta, como hacen algunos jueces, con alegar el principio únicamente. Los principios tienen que ser descendidos al caso concreto, porque los principios, al ser cosas justas, son cosas justas ultra genéricas, ¿sí? Muy genéricas. No puedes hacer hablar al contenido del principio desde el pináculo en el que está. Tienes que traerlo hacia el caso concreto, traerlo y subsumirlo en el caso, a ver qué sale. No es como si vas preparando un tacu-tacu, ¿no? Preparas el tacu-tacu y no vas a pretender pues que le caiga encima, o sea, desde el cielo, y trates de buscar que el tacu-tacu caiga de nuevo. Tienes que mezclar todo. Es lo mismo, cuando un juez hace una sentencia, tiene que mezclar todos los elementos. No va a esperar que del cielo le caiga la respuesta, porque el principio está en el cielo. Está en el cielo jurídico, digamos. Claro, porque el principio es la cosa justa, está arriba, es la justicia, es el fin del derecho. ¿Sí? Tú lo traes y lo desciendes. Eso se llama técnica de ordenación. Es una técnica que utilizan los operadores para traer principios, traerlos a colación en un caso, subsumirlos en el supuesto de discutido, buscar una solución alrededor del principio, pero no puedes hacer lo contrario, que simplemente, como hacen en nuestras sentencias, alegan el principio de legalidad presupuestaria y no dicen cómo se aplica el caso concreto. Si tú alegas el principio de legalidad presupuestaria, tienes que decir cómo se alega el caso concreto, en qué parte del contenido de ese principio se está afectando con el acto coevaluado y por qué se producen consecuencias anómalas. El Tribunal Constitucional también ha sabido esa tara de argumentación, que es simplemente alegar el principio y copiar, paragrafiar doctrina entera comparada. Eso está mal. La doctrina lo que puede hacer es mostrarte el contenido, pero no te puede dar la solución al caso concreto. Necesitas pasar ese contenido por el tamiz del supuesto. Qué buena raza, pues así mañana yo me compro libros por internet y me vuelvo magistrado del Tribunal Constitucional, porque empiezo a paragrafiar los conceptos que están evaluados por personas mucho más dotadas intelectualmente que yo. Así todos seríamos magistrados, ¿no? Un juez no es solamente una persona que alega cosas.
Un juez es aquel que se le paga a través del Estado para resolver problemas, ¿no? Para solucionar jurídicamente los asuntos, si no, está de más. Ese es un juez. Y constitucional peor todavía, porque resuelve problemas políticos mediante el derecho, ¿no? ¿Qué duda cabe? El Tribunal Constitucional ve asuntos políticos, pero solucionándolos mediante el derecho. Qué duro que es, claro. Por eso es que estás donde estás. Y por eso es que eres alta autoridad del Estado. Presidente, presidente del Congreso, presidente del Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional. Esa es la jerarquía del protocolo. O sea, detrás del presidente del Poder Judicial está el presidente del Tribunal, igual aparte, digamos. Y no es que haya jerarquía, sino que es el protocolo, digamos, diplomático. ¿Cómo se siente el presidente? ¿Han visto ustedes la parada militar? ¿Por qué creen que están a los dos costados el presidente del Poder Legislativo y el presidente del Poder Judicial? Bueno, ahora nadie que se cuele en medio. Que no sé qué hace ahí, pero yo no sabía que nadie era jefa de algún... Bueno, nadie es la esposa del presidente y le gusta, le encanta la Cámara preparando candidatura me imagino para la Lima Metropolitana, o me equivoco. No, Lima Metropolitana no, es para la presidencia. No sabemos. Pero están los dos poderes del Estado y al costado el presidente del Tribunal Constitucional. Pero nuevamente, eres alta autoridad del Estado que ejercita tu función jurisdiccional. Y tu función jurisdiccional es resolver casos concretos. Y para resolverlos tienes que utilizar la motivación de vida, lo que hemos hablado previamente. Justamente cuando alegas principios, tienes que hacerlos descender. Tienes que buscar que el contenido de esos principios sean subsumibles en el supuesto concreto. Y si no calza, no puedes hacer hablar al principio más allá de lo que se pretende. ¿No? Hay sentencias tiradas de los pelos que buscan que el principio se convierta en el sustento, en un contenido tan genérico de una solución tan distinta. Es decir, buscan jalar tanto el concepto del principio, el contenido del principio, para darle solución a un caso que está bien alejado de él. Por ejemplo, en este caso famoso del Tribunal Constitucional sobre temas aduaneros, se alegó principio de legalidad y se paragrafió pues una hoja entera de sentencias del Tribunal Constitucional y buena parte de la doctrina utilizada por el alto tribunal para resolver temas alrededor de la legalidad. Pero nunca se dijo en esa sentencia en qué parte exacta el presidente de la República, yo no estoy defendiendo el acto, por si acaso, simplemente estoy diciendo cuál es el error de la argumentación, en qué parte exacta el acto presidencial evaluado o fiscalizado por el Tribunal Constitucional afectaba la legalidad, en su vertiente positiva, en la reserva de ley, que es un subprincipio de la legalidad, había afectado la previa norma, que es otro subprincipio. No solamente basta con decirlo. Y eso es algo que yo le repetí a los jueces siempre que puedo. Es muy simpático y hasta muy sofisticado tratar de alegar frente a tus alumnos, a los justiciables, principios. Lo difícil es, y en eso se convierte en la labor del jurista, es que esos principios se conviertan en verdaderos sustentos para el caso concreto. Porque doctrina sobre el principio de proporcionalidad la vas a encontrar, en internet ahora es facilísimo. Lo difícil es que tú asumas eso y puedas dar justicia material, que es lo que se pide a los jueces, a los justiciables, con esos principios. Eso es lo difícil. Por eso es que no todos pueden ser jueces. Entonces, si la cosa va quedando ahí, la ordenación va por buen camino y te vas dando cuenta que los principios no es el problema, pues ya te queda poco margen de maniobra como operador jurisdiccional para poder ir buscando anular o no un acto discrecional. Porque tú ya no puedes entrar al fondo del asunto. Todas las cuestiones que hemos revisado ahorita, motivación, principios y lo que vamos a ver en tercer lugar, tienen que ver con elementos superficiales. Son elementos superficiales de ese acto administrativo. Son elementos que, aunque configuran la estructura, tienen que ver con el contenido, no asumen la definición ni la fiscalización de la decisión en sí misma.
¿Por qué? Porque la decisión en sí misma no puede ser fiscalizada. Ese es el gran problema del acto discrecional. ¿Cuál era el tercer estadio antes de llegar al fondo del asunto? Todos los actos administrativos, y el acto discrecional es uno de ellos, tienen unos elementos reglados obligatorios: causa, contenido jurídicamente posible, órgano competente o competencia para poder emitir el acto, forma mínima, revestimiento mínimo. Entonces, esos cuatro son los básicos que tienen que aparecer: quien lo emite, el fundamento o antecedente, causa jurídico pública, el contenido del acto que sea jurídicamente posible, y la forma que reviste el acto. Nosotros existirán que ya hablan de como elementos accesorios, modalidades, etc. Pero los elementos que estamos hablando son los elementos básicos y son considerados como elementos reglados de todo acto administrativo. Nuevamente repito, el acto discrecional es un acto administrativo. El juez tiene la obligación, de cara a la revisión de ese acto fiscalizable, de mirar que ese acto discrecional cumpla con tener en su estructura y en su despliegue cada uno de estos elementos debidamente, de los llamados elementos reglados del acto administrativo. Si no tiene causa jurídico público, si no tiene causa el acto, si se viola el interés público a través del acto, pues claro, por más discrecional que este sea, si viola derechos fundamentales y la causa fundamental de su producción es para afectar o atestar derechos constitucionales de otros, es evidente que el juez estaría revisando de que el elemento reglado no está bien planteado en el acto y que lo que hay es desviación del poder, es una figura nómada. Evidentemente también puede sostener la sentencia en ciertos principios. Hay un bien jurídico que no está bien, que no estaría bien salvaguardado, digamos, dentro del acto, que es el atentado contra otros, desviando el ejercicio de las potestades públicas. Entonces, el tercer estadio es como ya la etapa de cierre del juez, o de quien revisa jurisdiccionalmente un acto administrativo discrecional. Es la revisión final si es que toda la estructura superficial, a simple vista, que se puede ver materializada en el procedimiento, que es la que llevó a la conformación, a la producción de este acto, ha sido llevado y tiene estos elementos que están reconocidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General que es acá. Son elementos fundamentales, ninguno de ellos puede ser excluido, todos tienen que estar contenidos dentro del acto administrativo. Si tú pasaste estos tres estadios, ya no hay mucho más que eso. Tu labor como juez termina, porque el acto discrecional es válido. Si no violentó ninguno de estos tres estadios, motivación, principios y elementos reglados, el juez no puede entrar al fondo del acto y pretender cambiar la decisión asumida por la administración, que sería una especie de sustitución judicial de la decisión administrativa. No puede hacer eso, es inconstitucional. Es decir, caso español, para que ustedes me entiendan, un chico de universidad, de pregrado, se enfrenta a su profesor universitario porque lo había desaprobado en el curso. Al ser una universidad pública, impugna el acto del sede administrativo, basta al Consejo de Facultad, que lo declaran infundado, basta al Consejo Universitario, lo declaran infundado, y luego va el contencioso administrativo español en primera instancia. ¿Saben lo que hizo el juez? No sabiéndose ante qué catedrático se enfrentaba, pero uno de los grandes catedráticos de administrativo de españoles. Determinó de que el acto debía ser anulado y que la nota no solamente debía ser 5, con lo cual reprobaba el curso, sino que debía ser 8, con lo cual sería un 14 nuestro. O sea, le puso la nota al chico.
Eso evidentemente es un acto de sustitución de la decisión. O sea, más allá del control de los 3 estadios que tú hagas, lo que no puedes hacer es determinar con criterios pedagógicos cuál es la nota de un alumno de universidad pública. Porque los criterios que tú utilizas no son pedagógicos como juez, son jurídicos. ¿Quién es el único que puede determinar cuál es la metodología para evaluar? El profesor universitario, el funcionario docente. ¿Quién es el único que puede aplicar esos criterios? Utilizar la estimación en base a su experiencia, en base a su actividad como docente universitario, en que puede aplicar cierto tipo de tamices que tienen los universitarios cuando aplican su actividad docente. Solamente el profesor, porque está investido en potestades discrecionales para evaluar, que no son antijurídicas. Entonces, no solamente este juez, en esa sentencia que la tengo guardada porque siempre me gusta releerla en algún momento para mostrársela a los jueces y ver lo que no deben hacer. Este juez no solo determinó que el acto no violentaba no solamente no violentaba cualquiera de las 3 cláusulas que hemos visto: motivación, porque existían motivos para ponerle esa nota, y antecedente. No había afectación a principios tampoco, porque se le había dado igualdad de trato, o sea, todos habían tenido las mismas condiciones para la evaluación, todos habían tenido las mismas posibilidades de acceso a la bibliografía, etc. Todos habían tenido las mismas posibilidades para preparar el examen. Igualdad de trato público. Y tampoco era un acto que violentara los elementos reglados del acto administrativo, porque este acto había cumplido con la forma mínima de exteriorización que tiene esa universidad de las notas de evaluación, había sido prevista con el ejercicio de competencia real del profesor universitario. Y simplemente el juez determinó por estimación propia de que debía anularse el 10 y ponerse el 14. ¿Se dan cuenta de lo que me refiero? Eso es en la nota de un caso particular. Trasladen eso a las altas decisiones gubernamentales. ¿Se imaginan lo peligroso que sería para el Estado de Derecho que los jueces tomen decisiones políticas o administrativas de diversa índole desde una sentencia, no habiéndose sido ellos elegidos democráticamente y no estando investidos de potestades administrativas? Bueno, los jueces a veces nuestros las toman y deciden cuándo alguien tiene que reingresar a la función pública sin tener la decisión y sabiendo que tendrían que reenviar el caso a la administración para que se estime si es así o no, bajo ciertos parámetros jurídicos. O determinan, por ejemplo, planificación administrativa y dicen, en esta ciudad no se puede construir. Y no dicen cómo. Ha habido grandes decisiones en cortes, sobre todo en provincias, a partir del boom inmobiliario, que han determinado de que haya zonas donde no se puede construir y siga siendo zona rural. Sí, yo no sabía que las personas que trabajan en el Poder Judicial como jueces son técnicos urbanistas. No sabía eso. Primera noticia. ¿Cómo es esto? La justicia ahora es la justicia de los peritos. Es bien complejo el tema, porque miren, los peritos están fuera del procedimiento administrativo, ¿no es cierto? Se convierten en terceros intervinientes en un litigio a partir de un procedimiento administrativo que ya está conformado y que ha producido un acto que es revisado y fiscalizado en sede contenciosa. El perito informa sobre actuaciones ya hechas. 2. Del perito, el juez solamente puede tomar los argumentos jurídicos, no los de género. Muchas veces, ¿qué hacen los jueces? Paragrafean entero los informes de los peritos para sustentar su sentencia. Y la mitad de los argumentos del perito son de su especialidad. O sea, un juez solamente habla en derecho, no tiene otra capacidad. Por eso es que justamente lo que hace bien la división de poderes es entregarle a la administración ese poder y al juez el poder jurídico para controlar él primero. Lo que no puede hacer es una tramitación. A ver si nos vamos todos del país, porque se va a volver un gobierno de los jueces. Entonces ahí aparece que lo que usted ha dicho es una vieja discusión en doctrina que fue zanjada hace más de 60 años en Alemania. La justicia contenciosa administrativa no puede ser una justicia de peritos, donde perito 1 se enfrente a perito 2, ataquen y
y se convierta como en un post-procedimiento. ¿Me dejo entender? Como un post-procedimiento. Que está fuera de los líneas del procedimiento, pero se sigue discutiendo lo mismo en base a perito de parte y a perito presentado por el juez para poder dirimir el conflicto. Al final el conflicto no lo termina dirimiendo el juez, lo terminan dirimiendo los peritos. Eso es. El profesor va a tener la misma falla, que no la consigo, la 2006, y también algunos jueces, un ejemplo, eso no valía 6, valía 7. ¿Cómo yo saber, cómo combinarlo bien una sentencia justa, el alumno tenga su pero mira, pero, perdón, el administrador se sienta satisfecho. Son partes procesales. A veces la administración tiene que vencer, a veces el administrado tiene que vencer. Pero el caso tenga la razón el juez. Pero vuelvo al tema. Habíamos visto 3 estadios de revisión que tiene el juez. Los 3 estaban bien. Tú no puedes cambiar la decisión. El acto discrecional es válido. La motivación siempre duda, no se puede motivar. Pero a ver, siempre convence lo que diga el administrador. lo que pasa es que la motivación no puede ser, no puedes cambiar tu motivación como juez por la motivación de la administración. Tú revisas la motivación ya dada. Pero es que no, es que vuelve el tema, es que el juez no tiene que convencerse de la motivación. Es que tenemos que cambiar el chip de lo arreglado por lo discrecional. El juez no tiene que convencerse de la motivación, porque la motivación muchas veces es pedagógica. Es una ciencia que él no domina. ¿Me dejo entender? Es una ciencia que no le pertenece. Es un arte que no practica. Entonces, lo que tú tienes que hacer no es convencerte de la motivación, es ver que existe y que sea consistente jurídicamente desde el principio de la motivación. Si tú ves que es consistente y que hay densidad mínima y que ha seguido ciertas reglas preceptivas por los mandatos normativos universitarios, no puedes hacer más. Tú no puedes pedir que se adapte tu motivación a la motivación de la administración, porque si no estarías violentando el valor constitucional de la discrecionalidad. Mañana colapsa el país, de verdad, porque si no empiezas a matar esto. Se debe valorar porque puede haber la motivación a la administración. A ver. Bien simple, hay reglas para hacer los exámenes. Si tú has cumplido las reglas y la regla te dice que la nota tiene tanto y esa nota se basa en que tú hayas elegido opciones, no hay mucho margen de maniobra posible. O sea, si es opciones, ¿qué puedes decir como juez? No, debió ser la opción A, ahora eres experto en derecho administrativo. O sea, esa persona pasó un concurso público. Estamos hablando de España, o sea, allá los profesores para llegar a ser catedráticos pasan años enteros de su vida estudiando lo mismo. Igual pasaría, ya no hablemos de un acto universitario, sino de un acto de planificación. Si la administración pública ha decidido, pero hay más opciones, tú como juez no puedes imponer la opción que más te convenga. Eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, si en esta zona de la ciudad la administración pública tenía la táctica para optar y asumió que debía construirse algo, es la decisión política de la administración. Porque está conformando la ciudad y tú como juez no puedes controlar eso. No estás hecho para eso. Ese es el tema. Y por eso los jueces van a tener que aprender eso a trancas y barras. Ese es el tema. Todas las justicias administrativas han pasado por lo mismo. Nosotros no somos la excepción. Ha costado mucho que los jueces entiendan hasta dónde pueden llegar eso. Pero hay que decirles la verdad. No estamos en un gobierno de los ¿Ah? ¿Cuál es el caso del español para dejarlo? Lo que pasa es que es de corte inferior, no lo pueden encontrar. Eso sucedió en la corte de Zaragoza. Si lo puedo ubicar, yo lo tengo guardado. Lo guardé porque me lo regalaron, porque es una pieza de joyería, como dicen allá. Esa jueza terminó disciplinada, evidentemente, por el poder que tiene un catedrático. O sea, un catedrático español es una persona con mucho poder mediático. Sus libros la hicieron puré. Simplemente, y esa jueza no aguantó la presión y renunció a la judicatura. Imagínense el nivel que llegamos. ¿Por qué? Porque atacar este tema en otros países es atacar verdaderamente la esencia misma del Estado de Derecho y de la división de poderes. Un juez no puede convertirse en docente universitario.
Y eso fue gravísimo, tanto que salió hasta en el periódico de Zaragoza, salió en el Heraldo de Aragón, salió una nota sobre esta jueza, que había dado la nota a un alumno sin haberlo evaluado, decía la nota. Es grave. Miren. Libertades de arresto. Cuando queremos acudir a la justicia, queremos evitar que se un control interno. Pero el perito no viene vestido de función pública. Para que podrían dilucidar mucho mejor el tema. Es que vuelvo al tema. Los peritos, estamos tratando de copiar la justicia americana a nuestra justicia. Estamos viendo mucha serie norteamericana para creer que los peritos terminan tomando la decisión sobre un jurado. Está bien, son informes, ¿no? Yo sí creo en eso. Totalmente. Yo creo que sí puede utilizar, pero para que te sirva como juez para revisar los test estadísticos. O sea, por ejemplo, hay principios de urbanismo que son difíciles, principios jurídicos, incluso constructivos, que son difíciles de aplicar, que tú no conoces. O sea, un juez contencioso no solamente resuelve el típico caso de función pública, resuelve agua, resuelve educación, resuelve servicios sociales. Pues yo sí creo que puede ser útil para aplicar, pero evidentemente tendrán que ser peritos que te hablen desde su ciencia para descender al derecho. O sea, no pueden ser peritos que te digan, bueno señor, ¿sabe qué? Acá habían 5 opciones para construir, pero la obra pública, como pasa por ejemplo cuando los jueces contenciosos revisan actos de control. Habían 5 opciones, pero la persona eligió la más cara y lo disciplinan a la persona, y luego ese acto disciplinario termina en un contencioso. Eligió la más cara. Perdón, ingeniero, elegí la más cara porque tenía que rellenar esa pista con un asfalto especial, porque si llovía mañana desaparecía. O sea, todo tiene una explicación. El juez va a decir, ¿qué hago? ¿Qué principio uso? Un principio. Lo que pasa es que la administración tiene capacidad para optar. Y quiso elegir la pista más cara porque es como una variable. Más gasto en la pista, mayor cantidad de uso y más años de educación. Esos conceptos de ingeniería, un perito podrá decir una cosa, el funcionario de administración pública optó por otra. ¿Es controlable desde justicia constitucional o contencioso administrativa? No se puede controlar eso. Mientras sea válidamente, jurídicamente vinculante, no hay forma de poder controlarlo. Porque si no, tú estarías sustituyendo la decisión administrativa. Por eso es que cuesta mucho aprender, empezando por los propios órganos administrativos, los órganos de control, por ejemplo, que justamente estamos hablando de eso. ¿Se han dado cuenta cuando revisan temas de obras públicas lo que intentan decir los inspectores de la Contraloría? La obra pública debió costar tanto y no esto. ¿Así? ¿Desde cuándo eres ingeniero? Por eso es que la Contraloría tuvo que poner una norma dentro de la ley de control que diga los ingenieros no pueden atacar actos discrecionales. Es la primera norma que existe en nuestro ordenamiento protegiendo las potestades discrecionales de los funcionarios. Con eso ya que logras que la gente haga su chamba, me dejo entender, que los funcionarios y los empleados públicos puedan trabajar y que puedan ejercitar todas las potestades que tienen. Porque lo contrario, cuando tú presionas e intentas sustituir decisiones y poder buscar efectos disciplinarios, efectos correctivos como sucede con los jueces, es la gente no quiere trabajar, porque tiene miedo a hacerlo, porque creen que le van a anular el acto, porque creen que lo van a disciplinar, ahora peor aún con la Contraloría, con ejercicio de potestades sancionadoras, porque creen que la discrecionalidad es mala, y eso que genera parálisis pura de la administración. Hay que ser sinceros, o sea, uno no puede presionar acá y pretender que acá no explote el globo. Uno tiene que ser equilibrado. Tienes que equilibrar tu visión sobre la discrecionalidad. Y el equilibrar significa figura jurídica, poder muy grande, controlable, pero bajo ciertas reglas. Bajo ciertas reglas. Los actos discrecionales no son incontrolables e infiscalizables jurisdiccionalmente, pero se controlan con ciertas reglas. No es el mismo régimen jurisdiccional o procesal de aplicación que los actos reglados. No es lo mismo. Tratar de hacer lo contrario
nos va a generar serios inconvenientes. Piensen en el Tribunal Constitucional imponiendo tarifas. Mañana será el gas. Luego dirán que es inconstitucional poder construir obras públicas. Luego vendrá de que la función pública disciplinaria podría tener ciertos visos de que ha atacado temas de obras públicas. Y al final verán al magistrado del Tribunal Constitucional con su balana construyendo un edificio. A ese extremo podemos ir. El gobierno de los jueces, lo que se conoce como activismo judicial. Y ya existe, ya se huele en Perú eso. Revisen sentencias, van a darse cuenta de lo que les digo. Porque es muy fácil ir por el camino sencillo. ¿Qué parece? Me lo dejo el pequeño. ¿Qué anular? Total, ¿qué problema hay? Son 2 años, ¿no? 2 años de tramitación para llegar a un procedimiento de obra pública. No estás hablando de poca cosa. En un país que tiene brecha de infraestructura tan grande, de tener una obra pública es un crimen. Es un crimen, ¿me entiendes? Como juez. No, esta concesión afecta a derechos humanos. La típica salida, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Qué facultad exacta? ¿Dónde está la violación de derechos humanos? Los derechos humanos son manejados como si fueran figuras de abstractas. ¿En qué parte exacta? ¿En qué parte del objeto del acto afecta los derechos humanos? Cuando el administrado repone su solicitud pidiendo algo, la administración necesariamente tiene que conocer una resolución. Sí. Y si la administración se pronuncia mediante una notificación siempre denegando la notificación, Tendría que decir por qué. Siempre todo es por qué. pero se puede considerar como Una comunicación válida. Bueno, puede tomar la forma, en este caso es como mutable. Puede aparecer un memorándum, puede llamársele acto de comunicación XXX, pero lo que importa es que te responda. pero o sea, lo puede impugnar una notificación. Sí puedes impugnar y decirle, ¿sabes que no estoy de acuerdo con que no me hayan respondido sobre este tema de acceso a la información pública o de acceso al expediente, o que tenga que ver con información contenida en otro expediente administrativo, o que tenga que ver con una solicitud de obtención de derechos? Porque, o sea, para poder apelar tiene que se apelan las resoluciones, no se apelan las notificaciones. Depende, los actos intermedios también se pueden apelar si se afectan derechos. Es mentira, la forma es lo de menos, el administrativo es antiformalista. No es como en procesal que tienes que apelar sentencias o actos que afecten la continuación del proceso. El derecho administrativo, las formas de investidura de los actos administrativos realmente pueden tomar diversos nombres. Un asunto de finalmente es una resolución, está terminando el procedimiento, ese es el concepto general de lo que es un acto administrativo como resolución. Término del procedimiento. Bien, entonces, ¿qué nos queda como conclusión de esta clase acerca de la discrecionalidad? Pues eso, lo que hemos venido hablando, es difícil entender. Es una amiga complicada. Es una figura con contenidos complejos. No es tan fácil asumir dentro de nuestro chip jurídico de que hay una figura que no se pueda controlar en el punto final. Es difícil, yo lo entiendo. Así lo vi también cuando lo empecé a leer. ¿Cómo es esto que no puedo controlar la decisión? No puedes porque el legislador así lo quiso. Si el legislador no quisiera, no tocaría porque está discrecional. La ley simplemente diría que para llegar a este punto hay que hacer esto, y esto todo totalmente detallado, debidamente denso, con procedimientos preestablecidos. Claro, tendríamos leyes de 3.000 hojas. Si ya de por sí nuestras leyes son farragosas, imagínense ustedes si existiría ese tipo de leyes que detallaran todo, que dijeran que para conformar tal tema habría que hacer todos los pasos preestablecidos. Sería complejo. Pero aún, señores, hay que ser sinceros, nuestros legisladores son zánganos. No les gusta arreglar temas. Las leyes cada vez tienen menos artículos. Porque no se pueden poner de acuerdo, ¿me dejo entender? Para sacar una ley que nos dicen a nosotros que tenemos un infierno de leyes. Es mentira, tenemos pocas leyes. Y a veces nos faltan leyes importantes en nuestra realidad. Ponerse de acuerdo en el Congreso es como sacar un milagro a San Martín.
tenemos partidos, acuérdense de eso. ¿Cómo negocias en el Congreso? Bueno, metes a mi amiga y yo te meto, yo saco ese proyecto de ley. Acuérdense cómo se negocia en el Congreso de la República. No hay partidos, entonces la negociación política se vuelve infructuosa. Las leyes peruanas cada vez más son más discrecionales, generan más discrecionalidad porque tienen menos artículos, tienen menos detalle y menos densidad. Y cada vez más introducen más conceptos jurídicos indeterminados. Entonces, no hay que cerrar los ojos, tenemos que aprender a convivir con la discrecionalidad. No queda otra. Y si no les gusta, múdense de país. No queda otra. Muchas gracias.